Listo, Pastor Jorgito, ayúdenos para empezar, ¿ya? Ayúdenos con una oración. Amén. Soberano Señor, le damos gracias por darnos la oportunidad de prepararnos para la honra y gloria suya, Señor. Gracias por el hermanito pastor. Nos imparte sus conocimientos. Bendito Dios, queremos ser mejores padres, mejores abuelos, Señor, para criar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no reciban ese maltrato, Señor, como acaba de decir, no son la última rueda del coche. Denos esa sabiduría, controlen nuestras emociones. Usted dice que nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Ayúdenos, Señor, a poner en práctica ese dominio propio para vivir con ellos, Señor, sabiamente, como dice también su palabra. Bendito Dios, dejamos este tiempito, denos la inteligencia, la sabiduría para entender y utilizar a nuestro hermanito en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Listo, empecemos. Entonces, una de las cosas que quiero recalcarles para empezar es que los niños desarrollan las competencias emocionales generalmente en el hogar, ¿no? Porque es el lugar donde más interacción tiene en relación a sus emociones. También tiene que ver mucho la escuela, pero lo más probable es que la forma en cómo maneje sus emociones cuando sea adulto se forjen dentro del hogar. Y mucho de eso se forja también dentro de la niñez. Entonces, la semana anterior estábamos hablando acerca de los dos pasos anteriores, ¿no? ¿Quién se acuerda del primer paso que vimos en esta cuestión de el manejo de emociones? No se peleen por participar, por favor. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Hasta el momento de hoy y ya hemos visto dos pasos para entrenar emocionalmente a los niños. ¿Se acuerdan de los ¿Ya? dos anteriores? ¿Alguien puede compartir? Si no, no se preocupen, la mente es frágil, les entendemos. Y mucho más los años. Los años y toda esa cuestión, yo les digo, no se preocupen. A ver, era ser conscientes del niño y lo que vimos del entrenamiento emocional. Ajá. Hoy vamos al tercero. ¿Te acuerdas de los dos primeros pasos de los que hablamos al inicio? Ya dijo el uno, ser conscientes A de... ver, uno era ser conscientes de las emociones, rastrear, ¿ese era? ¿Rastrear las emociones del niño ahora? Ya, todo eso es del El primero. uno, Ajá, todo eso es del primero. conocerse a sí mismo, eso era. No, ese también es del mismo uno. Ya, Correcto, les voy a repetir, ¿ya? Para hacer una recapitulación de lo que han aprendido hasta hoy. El primer paso para el entrenamiento emocional en los niños es el que nos mencionó Diana, que es tener conciencia de las emociones del niño. Ahí hablábamos acerca de lo que ya dijo ella, acerca del rastrear las emociones de los niños, acerca de también conocer las emociones propias y toda esa cuestión. El segundo paso, que es el que hablamos la semana anterior, era el de ver las emociones como una oportunidad para el acercamiento y para la enseñanza, ¿no? Ese es el segundo paso que hablábamos la semana anterior. Entonces, hoy vamos a hablar del tercer paso, que es escuchar con empatía y validar las emociones del niño. Entonces, tenemos dos pasos anteriores, ¿no? El primero era ser consciente, responsable de las emociones que nosotros vemos en los niños, y el segundo, que hablábamos la semana anterior, era esto de ver como una oportunidad los momentos emocionales que hay en los niños, ¿no? Una oportunidad para acercarnos a ellos, para intimar más, para generar ese apego hacia ellos y también para enseñar, ¿no? Para facilitar la enseñanza a través de las reacciones que nosotros tenemos en relación a la emoción que está teniendo el niño en ese momento. Entonces, el día de hoy vamos a ver la tercera o el tercer paso que vamos a aprender para, de la misma manera, ayudarles a los niños en sus emociones. Entonces, esta es la parte 4 porque la primera fue la introducción.
Listo, entonces vamos a ver esto, ¿no? Escuchar las emociones y validar con empatía. Es la cuarta sesión, por eso es cuarto, pero en realidad este es el tercer paso, ¿no? Escuchar las emociones y validar con empatía. Sería este tercer paso para trabajar las emociones de los niños. ¿A qué se refiere escuchar las emociones y validar con empatía? La palabra mismo lo dice, ¿no? Es escuchar, es poner atención, es tratar de estar atentos a las emociones de los niños y también validar cada emoción. Vamos a ver un poco hoy con ejemplos para que podamos aprender mejor cómo es esta cuestión, ¿no? Entonces, ahí le está la primera parte, ¿no? Escuchar con empatía y validar las emociones de los niños. Este paso 3 tiene dos cosas que debemos hacer, ¿no? Escuchar y validar serían las dos partes fundamentales de esta cuestión. Listo, entonces, nosotros tenemos aquí la imagen de un niño que yo creo que la mayoría de nosotros hemos de haber visto alguna vez. Digo, en algún momento ustedes lo vieron, ¿no? Si no lo han visto, lo van a ver muy probablemente como padres en algún momento. Yo creo que casi todos en algún momento hemos visto esto, ¿no? Un niño llorando de rabia, de enojo o por alguna razón. Pero ahorita les voy a dar un ejemplo de lo que puede suceder o que sucede muchas veces, ¿no? En esta cuestión de las emociones de los niños. Entonces, una de las primeras cosas que sucede, perdón, el ejemplo que vamos a darles. Una de las cosas que comúnmente sucede, vamos a imaginarnos ahora, es un niño que ha ido a una fiesta infantil, ¿no? Imaginemos que el niño ve que han traído muchos regalos, están ahí los regalos en la mesa, el pastel, y los niños están jugando, y de pronto su hijo, su prima, su sobrina, su nieto, empieza a llorar, ¿no? Y todos los niños, todos los demás niños están jugando, pero su hijo, su hija, su nieto, su sobrino empieza a llorar, ¿no? Viendo los regalos y usted se da cuenta que está llorando, ¿no? Y se da cuenta que está llorando porque a ella no le han dado los regalos, ¿no? Sino que los regalos son para otro niño. Entonces usted percibe eso. Usted se da cuenta que debería ella estar jugando con los demás niños, pero no está haciéndolo. Está llorando ahí viendo como los juguetes y el pastel y todo lo demás es para otro niño. Entonces usted sabe lo que está sucediendo. Como adulto usted percibió por qué el niño está llorando, por qué el niño está así, con esa cara que vemos ahí en la imagen, ¿no? Y usted va y le explica al niño, ¿no? Que los regalos no son para él, ¿no? Pero no importa cuántas veces usted le explique, ¿no? Y que le diga, no te molestes, o no estés llorando, mijo, vaya a jugar con los otros niños. No, él no para de llorar. Está llora y llora y llora y llora, ¿no? Y usted dice, no, pues ¿por qué mi hijo llora tanto si mi hijo es inteligente? ¿No? Todas las mamás y los papás piensan que su hijo va a ser el próximo Einstein. Entonces dice, ¿cómo está llorando mi hijo si mi hijo es inteligente? ¿Cómo no entiende lo que le estoy diciendo si se supone que es muy, muy inteligente? ¿No? ¿Por qué no es razonable? ¿Por qué no me entiende que esos son regalos de otro niño y él debería estar jugando? ¿No? Entonces, eso es bastante interesante. Y es interesante porque uno de los problemas que comúnmente nosotros cometemos en esto de escuchar con empatía y de validar las emociones del niño es que nosotros nos comunicamos con los niños como que ellos fueran pequeños adultos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros usamos la lógica, ¿no? Y las explicaciones para hablar con los niños, como diciéndoles, mijo, esta es por esto y esta es la razón, no deberías llorar, es algo tonto lo que estás haciendo, ¿no? Y pensamos que el niño debería entender, porque pensamos que es un pequeño adulto y no nos acordamos que el niño es niño, ¿no? Es alguien que está desarrollándose todavía, es alguien que no ha tenido las experiencias que usted ha tenido y por ende no va a entender tanto como lo que usted ha entendido a simple vista, ¿no? Porque usted le vio al niño llorando y se da cuenta que está llorando porque no le dieron los juguetes a él, estaba llorando de envidia. Entonces, la lógica en esta cuestión es que nosotros empecemos a entender que debemos ver a los niños no como pequeños adultos, sino como niños.
¿no? Y cuando usted empieza a razonar, a tratar de explicar, a tratar de empezar a usar la lógica con ellos, usted se va a dar cuenta que ellos van a seguir llorando, ¿no? Y ellos no se van a callar, y ellos van a seguir, llora y llora y llora, y usted va a decir, ¿por qué lloras? ¿Por qué sigues llorando si ya te expliqué? ¿No? ¿Por qué no debes hacer esto? Y no funciona, ¿no es cierto? No funciona para nada lo que usted está haciendo, lo que usted está diciendo. Creo que esto nos ha pasado o les ha pasado a cada uno de ustedes como padres en algún momento y les va a pasar también con muchas otras emociones y en muchas otras cuestiones que ustedes han vivido. Entonces, nosotros debemos empezar a darnos cuenta de esto, ¿no? Que los niños no son pequeños adultos, sino que los niños son niños, ¿no? Y necesitan aprender como niños en el desarrollo de su vida. Entonces yo les animo a que ustedes empiecen a cambiar esa perspectiva que ustedes tenían acerca de tratar a los niños como que fueran pequeños adultos. No, no son pequeños adultos. Y a eso, con esto me refiero a que ustedes deberían empezar a trabajar en los niños de una diferente manera. La lógica y las explicaciones funcionan en los adultos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros hablamos con los adultos, ¿no? La lógica y la explicación funcionan. Cuando a algún adulto usted le dice, mira, eso está mal por esto, si usted le da una buena razón, el adulto entiende, porque es adulto, ¿no? Si el adulto no entiende, todavía es un inmaduro, se podría decir así. Pero alguien adulto, ya que tiene la madurez, de alguna manera entiende las explicaciones que se le están dando, ¿no? Y la lógica le convence y dice, cierto, tienes mucha razón, esto estaba mal, no debería tratar así a la gente o no debería comportarme de esta manera, y entiende y maneja de otra forma sus emociones. Pero los niños, no. Los niños, no funciona para los niños la lógica o las explicaciones o las respuestas que pueden dar los adultos. Lo que funciona en los niños es la sensibilidad y la comprensión, ¿no? Y de ahí viene esa famosa frase que muchas veces ustedes han de haber visto en esos videos, ¿no? De yo solo quiero amor, comprensión y ternura, decía uno en el internet. Y prácticamente eso es lo que necesita el niño, sensibilidad y comprensión es lo que necesita el niño. A eso se le denomina como empatía, ¿no? Que nosotros podamos ponernos en los zapatos del niño, ser sensibles y poder comprender lo que ellos están sintiendo en ese momento. Entonces yo les animo a que ustedes puedan empezar a cambiar esa perspectiva, de ver al niño como un niño adulto, que como la imagen que les mostré hace un ratito, ¿no? De verlos así, como pequeños adultos, como un adulto en miniatura, que debe entender todo lo que le digo, y muchas veces por eso también terminamos a veces pegándoles, ¿no? Nosotros llamándole disciplina porque decimos, es que tienes que entender, ¿no? No entiende el niño, necesita sensibilidad, necesita empatía, y por eso es tan importante esta parte, este paso, ¿no? Escuchar con empatía y validar las emociones del niño. Los niños buscan, una vez más les repito, sensibilidad y comprensión y empatía, ¿no? Ahora, siguiendo con esta cuestión, la capacidad de escuchar de los padres es donde aquí entran en juego, ¿no? Escuchar con empatía, ¿no? Con comprensión. Escuchar validando los sentimientos del niño. A veces la mayoría de padres se equivocan porque dicen, es una tontería, ¿no? O es tonto lo que está sintiendo, o es así nomás, ¿no? Así se resuelve, ¿no? Y la idea es que nosotros empecemos a validar los sentimientos, tanto los felices como los tristes, o los positivos o los negativos, como usted le quiera llamar, ¿no? Entonces es importante que nosotros empecemos a poner esta habilidad en práctica, ¿no? El escucharles desde lo más profundo de nuestro corazón, dándoles la comprensión que ellos necesitan, siendo sensibles, ¿no? Para que ellos puedan también decir lo que sienten y puedan también entender lo que sienten, porque muchos de ellos no saben lo que sienten, solo se sintieron así y por eso es que están llorando. Entonces, cuando nosotros les escuchamos, cuando nosotros empezamos a validar sus emociones, eso les ayuda a ellos a lidiar exitosamente con sus emociones, ¿no? Escuchar con empatía no solo le ayuda a usted al niño a consolarle, como vemos en la imagen, sino que también las investigaciones dicen que cuando usted le escucha con empatía, usted está mejorando la habilidad que el niño tiene
para calmarse a sí mismo posteriormente en tiempos difíciles, ¿no? La cual yo creo que es un beneficio para cada uno de nosotros y para cada uno de los hijos que ustedes tienen y también para cada uno de los nietos, sobrinos o los que, niños que tengan ustedes en su casa. Entonces es tan importante escuchar con empatía y validar las emociones del niño que, le vuelvo a repetir, no solo le va a ayudar a que el niño se consuele en ese momento, sino también que va a ayudar a mejorar su habilidad para calmarse a sí mismo durante tiempos difíciles. Y eso no solo ahora, sino también en etapas posteriores de su desarrollo, ¿no? Cuando sea adolescente, cuando sea adulto, le va a dar una habilidad para poder él mismo tener lo que nosotros denominaríamos como cristianos, como dominio propio, como esa calma que viene de parte de Dios. Y eso sucede cuando nosotros les escuchamos y les consolamos y estamos ahí para ellos, ¿no? Y eso es lo que como padres deberíamos nosotros empezar a trabajar. A veces como padres somos muy malos para escuchar, muy buenos para dictar sentencia y para decir esto se hace así, punto, ¿no? O decir esto es una tontería, ¿por qué estás llorando por esto? Y eso es lo que muchas veces nos hace falta, escuchar. Y eso no solo nos falta con los niños, nos falta muchísimo con todos, ¿no? Por eso Santiago decía ser tardos para hablar, ¿no? Tardos para enojarse, pero muy rápidos para escuchar. No sé si a usted le ha pasado en consejería o cuando alguien le ha ido a pedir un consejo, o en algún momento que estaba hablando con un amigo o con alguien, lo que hacemos comúnmente siempre es, en nuestra mente viene la respuesta a la cuestión de lo que la persona nos está hablando. Y uno en su mente dice, qué tonto, ¿no? ¿Cómo es que no se da cuenta que la respuesta es esta? ¿No? Y todos tenemos la respuesta lista en nuestra cabeza para dársela, ¿no? Y muchas veces lo que la gente necesita, y usted se debe haber dado cuenta, al menos pasó Jorgito, que trabaja con personas, es que la gente a veces no necesita la respuesta. Lo que necesita es ser escuchada. Y cuando es escuchada, entra en confianza y esa confianza le hace después recibir el consejo. Entonces, realmente necesitamos nosotros esta habilidad para la vida, ¿no? Aprender a escuchar con empatía, poniéndonos en los zapatos de los otros. Pero ahora que estamos hablando de los niños, necesitamos de esto fundamentalmente para desarrollar las emociones en nuestros pequeños. Como le dije, ayudan a consolar al niño en su momento, pero también va a mejorar su habilidad de calmarse o de tener dominio propio, como decimos nosotros cristianamente, durante tiempos más difíciles en el transcurso de su vida. Ahora, siguiendo con el ejemplo del padre y la madre que estaban pasando por esa crisis del pobre niño, donde estaba llora y llora porque los juguetes no eran para él, el pastel no era para él, y estaba llora y llora mientras otros niños jugaban y él no se calmaba, ¿no? ¿Qué puede hacer un padre o una madre, diríamos nosotros en ese momento, ¿no? ¿Qué haría usted? Le pregunto antes de seguir. ¿Qué haría usted si su hijo está llora y llora y parado frente a la mesa donde está el pastel y los juguetes, ¿no? Diciendo, es que yo también quería juguetes y llora y llora. ¿Qué haría usted? O si le ha pasado, ¿qué ha hecho? Les escuchamos. Yo le diría, tranquilo, mijito, ya le vamos a dar, ya nos van a dar. Eso le diría. Ya, porque yo también quería pastel, diga Pastor Jorgito. Sí, ya nos van a dar, tranquilo, ya mismo nos pasan. Yo también quería pastel, así que no te preocupes. ¿Qué dirías tú, Diana? ¿Qué le dirías si mi sobrina está llora y llora y no se calma y no se calma y no se calma para nada? A ver, no sé por qué no me ha pasado, pero creo que le sacaría afuera y le explicaría que no es el cumpleaños de ella, que cuando sea el cumpleaños de ella, le vamos a dar y le van a traer muchos regalos y que espere. Y eso creo que le diría. Si no, también le diría que le voy a comprar algo, un regalito, un juguete. Ya. ¿Alguien más que está por aquí que quiera participar? Yo. Bueno, lo que he hecho con el Josué más que nada, porque la Cami ha sido más tranquila. Lo que he hecho con el Josué es ese ratito, bueno, que llora, abrazarle, decirle que, bueno, que le dejo que llore, que se tranquilice, y cuando ya se tranquiliza, le pego. No, mentira. No, cuando ya se tranquiliza,
ya igual, o sea, le explico, le digo es el cumpleaños del niño, que el pastel es para el niño, que ya cuando repartan ya nos van a dar a todos, que igual cuando sea su cumpleaños, que igual ya le vamos a dar un pastel. Y bueno, con el José sí me ha funcionado, sí, sí sabe decir, bueno, mami, y ya, se le pasa. Listísimo. ¿Alguien Bueno, más? buenas noches. Pues yo no, Yo le doy. Yo sí le doy, yo digo. soy sincera. Yo le digo a Dios que si no se comporta así, que nos vamos y nos vamos. Así les he de decir yo. ¿Ya? No soy para aguantar. Ah, no, mentira. No, si yo sí le dijera que es cumpleaños del niño y no debe de llorar porque así nadie está. Ese comportamiento no se debe de hacer. Compórtese bonito, nos Bien. quedamos. Y ya le van a dar el pastel con paciencia. Hay que tener paciencia. Y si no quiere comportarse así, pues nos vamos, le digo, y ya. Y no pasa nada, le digo. Así de dura yo. Y como dijo Estoy mal, Mickey, ¿no es cierto? Pero no sé cómo cambiar o no sé cómo qué me dirán, qué me diga. y como dijo Me Mickey Mouse, cada aconseja. quien para su house, diga. Sí, yo pienso que cada uno lo aplica de una de la forma que tal vez lo aprendió después y otra de la forma en la que lo vivió. Alguien más creo que quería decir algo. Sí, buenas noches, hermanos. Bueno, a mí sí me ha sucedido con mi pequeño Pablo, antes de la pandemia nomás. Buenas noches. Buenas noches. Acabé. Hola, Pablito. Ya. Verá, a mí sí me ha sucedido, pues cuando él quería, por ejemplo, las sorpresas. Y decía yo, no, sí, mami, ya voy a estar. Los niños sí entienden. Y yo le decía, si tú te sigues levantando de tu puesto, entonces ya nos vamos. Y yo estaba participando en unos juegos y ya se había levantado de la silla a cogerse las sorpresas. Y que el pastel es mío. Como habían hecho de eso de los superhéroes, del Capitán América, que también a él le gusta, es que todo esto es mío. Y ahora yo, ¿qué hacía ahí en medio de la fiesta? Yo lo saqué afuera, le expliqué, pero no me funcionó. Y él seguía y seguía y seguía hasta que acabó la fiesta y yo tenía que estar atrás de él. Hasta que casi se va llevando todos los regalos. Todas las sorpresas para él. Ya. Estaba en la mesa y él me decía, mami, todo eso es mío. Es para mí, ¿no? Y yo le explicaba, le digo, no, mijito, es que es del niño, tal, ya lo saqué afuera, le expliqué. Se calmaba un ratico y después vuelta. Y después vuelta, así hasta el final. O sea, toda la fiesta estuve yo, corre. Es interesante, ¿no? Como cada una de ustedes, una misma situación manejada desde diferentes puntos de vista, ¿no? Esto sucede por muchas cosas, sucede por el estilo de crianza que ustedes tuvieron también y también algunas por la cuestión también de la edad del niño y la edad también que tal vez cada una de ustedes tiene. Entonces todo esto influye. Ahora, esta es un ejemplo cotidiano, ¿no? Porque la mayoría de las emociones que nosotros vamos a ver en los niños va a ser en lo cotidiano. Y la mayoría de las emociones que nosotros tenemos en el diario, en nuestra vida es en lo cotidiano. Entonces, la idea de aprender a manejar las emociones es importantísimo porque siempre vamos a estar nosotros interaccionando con nuestro entorno. Y entonces eso va a ser de todos los días. Nunca usted, solo que ya fallezca, va a dejar de interaccionar con la gente que está a su alrededor y con el entorno en el cual usted vive, sus vecinos y toda esa cuestión. Entonces, ahora vamos a ver qué se debería hacer o qué es lo recomendable en esta situación. Entonces, vamos otra vez a la cuestión de la situación del cumpleaños, ¿no es cierto? Entonces, estamos en el cumpleaños, el niño está llorando, no deja de llorar, sigue llorando ahí, viendo los regalos de los niños. Y hay dos cosas que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Y la primera sería lo que no deberíamos hacer, ¿no? En realidad. Entonces, la primera cosa que no deberíamos hacer es no decirle al niño lo que usted cree que el niño debe sentir, ¿no? Hablando de esto de las emociones, usted no debe decirle al niño lo que debe sentir, ¿no? Por ejemplo,
el padre que ve que el niño está llorando porque sabe que los regalos no son para él, muchas veces termina diciéndole, es que no deberías sentirte así, ¿no? Deberías estar feliz y vaya a jugar con sus amiguitos. ¿Sí me entiende? El primer error que cometemos en esta cuestión de validar las emociones del niño es decirle al niño cómo usted cree que debe sentirse. Y eso nos pasa hasta adultos, ¿no? Que muchas veces nosotros le decimos a los demás cómo creemos que deberían ellos sentirse. Por eso es que muchas veces se muere alguien o un familiar de algún amigo o alguna persona y nosotros creemos que ellos deberían ya estar felices, cuando no, deberían estar pasando por el tiempo de duelo, ¿no? Y nosotros deberíamos, como buenos cristianos, estar con ellos, llorando, como dice la Biblia, con los que lloran. Y a veces nosotros estamos enfocados en esto, ¿no? En decirle a los niños cómo deben sentirse, ¿no? Deberían sentirse alegres. Por eso es que muchas veces, cuando el niño está llorando, está triste, lo primero que hace la mamá es calmar eso, ¿no? Y lo único que estamos haciendo con eso es solo no ayudarle al niño a que pueda manejar sus emociones, sino estamos como no solucionando el problema, sino solo no apagamos el fuego, sino que solo le echamos un balde de agua, ¿no? Y usted se habrá dado cuenta que en un incendio un baldazo de agua no hace mucha diferencia, ¿no? No estamos ayudándole a manejar sus emociones, sino que solo estamos tratando de, en ese momento, apaciguar lo que está sucediendo. Y eso es lo que tratamos de hacer con un chupete, cuando le damos alguna golosina, cuando le damos alguna cosa que pide, ¿no? Está muchas veces yendo al mercado también sucede esto del niño, está y llora, es que yo quiero esto, ¿no? Y terminamos nosotros cediendo y dándole el chupete o lo que nos ha pedido para que deje de hacernos quedar mal en el público, ¿no? O dejemos de pasar vergüenza a nosotros por la gente que está viendo cómo el niño se comporta. Entonces, lo primero que debemos aprender es, no debemos decirle al niño cómo nosotros creemos que debería sentirse, ¿no? En el caso de la fiesta, nosotros creemos que él debería estar jugando con los demás niños, ¿no? Debería sentirte feliz, es la fiesta de tu amigo, no debes sentirte así. La segunda cosa que nosotros sí debemos decirle al niño, ¿no? Es lo que sí hay que preguntarle, cómo se siente en ese momento, ¿no? A veces nosotros damos por sentado que él entiende cómo se siente porque nosotros sabemos cómo se siente. En el caso del niño que está viendo los juguetes del otro niño, o como le ha pasado al Pablito, que quiere llevarse todos los recuerdos de los niños, antes de empezar a decirle cómo se debe sentir o como nosotros hemos hecho, explicarle por qué debería comportarse bien, por qué debería comportarse de tal forma, deberíamos nosotros ir hacia lo que siente en ese momento el niño, ¿no? Y usted se va a dar cuenta que las cosas van a relativamente cambiar, porque si nosotros vamos otra vez a esta cuestión de la fiesta, usted puede hacer dos cosas. La primera es decirle, no debes sentirte así, vaya a jugar con los demás niños, que usted vino aquí a la fiesta del amiguito, no es su fiesta, vaya a jugar con los niños, sea feliz. Imagínense que a nosotros nos dijeran algo así, ¿no? No debes sentirte así, sé feliz, ¿no? Ya te casaste con ese marido, ya no hay que hacer, sé feliz, ¿no? Usted va a decir, no me entiende, no me escuchan aquí, ¿no? Ya se casó con esa esposa, sea feliz, ¿no? Busque su felicidad, ¿no? Y usted va a decir, no me entiende el pastor, qué insensible, ¿no? Y prácticamente es eso lo que hacemos con los niños, ¿no? No está bien, está mal sentirse así, vaya a hacer otra cosa, no se sienta así, sea feliz, ¿no? Vaya a jugar. Y creo que la mayoría de nosotros nos ha pasado eso, cuando éramos niños y había un conflicto, lo que hacía papá, en el caso nuestro, nunca fue como, vamos a conversar de esto, sino, yo me acuerdo, ¿no? Y creo que también fue parte de cómo él vivió su infancia, en el caso de mi papá resolvía un conflicto así, no, una no sonaba, y después de sonarnos, no solucionaba como, vamos a hablar de esto, sino más bien nos compraba algo, trataba de traernos algo para reivindicarse con nosotros, ¿no? De ahí creo que salió una bicicleta que una vez le pedimos. Entonces eran formas de cómo manejaba él las emociones, sus emociones y cómo manejaba o nos enseñaba a nosotros a manejar nuestras emociones. Y por eso es que el estilo de crianza, esos patrones se siguen forjando, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros. Si yo hablo de mi familia, podría ver eso en mi hermana, que hace rato decía que si algo así pasara, le va a decir, cuando llegue tu cumpleaños te vamos a dar más, ¿no? O
tratando de darle una recompensa para que en ese momento se calme. Entonces, de esa forma no llegamos nosotros a la raíz que es la emoción que está sintiendo en ese momento el niño. Y no llegamos nosotros a cumplir de alguna manera con nuestra labor de padres, que es entrenar a los hijos en esta cuestión de las emociones, ¿no? Cuando nos sentamos a explicarles, erramos como lo que acabo de decirles hace un momento, en tratar al niño como un niño adulto, que debe entender la cuestión, ¿no? Aun cuando algunos niños son más dóciles y dicen, sí, mami, ¿no? No se ha resuelto la emoción sigue ahí, sino que el niño es dócil y le hizo caso, ¿no? Puede ser por muchas cosas, puede ser por el estilo de crianza que usted le está dando, ¿no? Tal vez porque la paternidad suya, ¿no? Ha creado un vínculo con el hijo y le hizo caso, ¿no? Pero en dada situación, no se está manejando la emoción del niño, solo se está terminando con la circunstancia que está sucediendo y se acabó, pero no se ha trabajado con la emoción del niño. Entonces, lo que sí deberíamos hacer nosotros es preguntarle al niño cómo se siente en ese momento. Ahora, lo que es complicado es que muchas veces el niño, cuando usted le pregunte, "¿Pero cómo te sientes? ¿No? O ¿por qué estás así? O ¿por qué te sientes así? ¿No? ¿Por qué por qué estás llorando? ¿Qué sientes? Cuando nosotros le vamos a preguntar eso al niño, va a ser muy común que el niño no le responda, ¿no? O no le sepa qué decir. El niño no le va a decir, es que pasa que yo me siento envidioso, mami, porque me da envidia. No, el niño tal vez le va a decir, no sé, o se va a quedar callado, ¿no? No va a saber qué decir tal vez. Va a ser muy común eso, que usted le diga, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te duele? ¿Qué te sientes? ¿No? ¿Qué es lo que sientes ahorita? Tal vez el niño no le diga, ¿no? Y no sepa qué decirle, porque realmente eso es, ¿no? El niño todavía no conoce todo este mundo de las emociones. Y una de las cosas que hablamos al inicio, ¿no? Cuando decíamos que debemos ser conscientes de las emociones del niño, una de las cosas que estaban dentro de eso era identificar las emociones. Y esto es lo que debemos ayudarle en este paso, ¿no? A través de lo que nosotros consideramos como la escucha empática y la validación de las emociones. ¿Qué quiere decir esto? No me voy a poner a explicar lo que yo ya sé, sino que valido las emociones del niño, le pregunto cómo se siente, el niño no me va a contestar tal vez sí, ¿no? Pero la idea es que usted en ese momento le ayude a identificar su emoción, le ayude a identificar la emoción que está sintiendo en ese momento. Sigamos con el ejemplo del niño en el cumpleaños. El niño sigue llorando, ¿no? Y usted quiere ayudarle, no sabe cómo, está ahí, ya está hasta harto de que el niño llore, ¿no? Ya se está cansando, está perdiendo la paciencia. Eso es lo que no debemos perder como cristianos, ¿no? Porque si usted lee, hay un montón de versos bíblicos que nos llaman a nosotros a la paciencia. Es un fruto del Espíritu Santo, por si acaso, ¿no? Así que hay que preocuparse cuando nos perdemos la paciencia muy rápido con nuestros hijos, porque a veces con los ajenos no perdemos la paciencia tan rápido como lo hacemos con los que están en casa. Es fruto del Espíritu Santo, por si acaso, hermanos cristianos que están aquí, ¿no? Casi les digo, hermanos, aleluyas. Entonces, necesitamos nosotros realmente aprender a manejar las emociones nuestras también, porque si no manejamos las nuestras, va a ser muy complicado ayudarles a los niños en las suyas. En esto necesitamos mucha paciencia. El niño está llorando, usted se está cansando, no sabe cómo ayudarle, él no le dice lo que siente, y aquí es cuando nosotros debemos ayudarle a identificar su sentimiento, su emoción, lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? La emoción, de alguna manera, es la reacción que tiene en ese momento que está llorando, ¿no? Por lo que siente, ¿no? El sentimiento, de alguna manera, es algo ya razonado. Usted le hace identificar la emoción y ese razonamiento que hace acerca de la emoción que siente, a eso se le denomina como sentimiento. Y cuando ya comprendemos el sentimiento que tenemos, eso le va a ayudar a manejar posteriormente sus emociones en el transcurso de su vida. Entonces, una de las formas que usted puede hacer para ayudarle al niño que no sabe qué emoción tiene, porque usted ya le preguntó, ¿qué sientes? Y él dice, no, o no le responde nada. Una de las formas que usted puede hacer para ayudarle es hacer comentarios acerca de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿no? Y yo que sé, el niño está viendo los regalos y una de las cosas que puede decir como comentario, por ejemplo, es, me imagino que tú también querías recibir regalos, ¿cierto?
¿no? Yo creo que estás sintiendo envidia y eso te está haciendo sentir mal, ¿no? Entonces, cuando usted empieza a vincularse con las emociones del niño, el niño probablemente le va a decir sí, porque el niño, como no sabía lo que sentía, ahora ya está empezando a darle un nombre al sentimiento. Ese nombre para el niño es siento envidia, ¿no? Entonces en su cabecita, no podría yo decirle los procesos hormonales que están sucediendo, pero en su cabecita empieza a guardarse ya, ¿no? Este nombre acerca de la emoción que está sintiendo. Listo, esta es la envidia. Esto es lo que me está haciendo sentir mal. Entonces, eso le puede ayudar al niño o le va a ayudar al niño a comprenderse, porque muchas de las rabietas que nosotros tenemos en el hogar es porque el niño no comprende las emociones que tiene y no sabe cómo manejarlas, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, él no quiso sentir envidia, ¿no? El niño no dijo voy a sentir envidia porque ese niño lleva muchos regalos o a ese niño le van a llevar muchos regalos. No, el niño solo lo sintió. Ahora es que nosotros, y ya como adultos, gestionamos o deberíamos gestionar mejor las emociones y ya sabemos que cuando el vecino está progresando y a nosotros nos hace un yin aquí en el corazón, es envidia, ¿no? Envidia pura. Cuando nos molesta que el vecino le esté yendo bien más que a nosotros, uno ya razona y dice es envidia. Pero el niño, cuando está empezando en su desarrollo, no sabe. No ha identificado todavía esa emoción. Entonces, cuando usted empieza a hacer comentarios, yo creo que te estás sintiendo mal porque al niño le dieron más, están dándole regalos y a ti no, ¿cierto? Yo creo que esto es envidia, ¿no? Entonces usted no le explica lo que debería hacer, le explica cómo se está sintiendo, que es muy diferente. ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces, es darle la vuelta totalmente a las cosas que nosotros hacíamos comúnmente, ¿no? Casi siempre nosotros explicábamos lo que debería hacer. No debes sentirte mal. Si se sigues comportando así, nos vamos. Como algunas hermanas de aquí en el taller dijeron, ¿no? Te sigues comportando así, nos vamos de aquí. Y muchas veces el niño del miedo termina cediendo y dice, bueno, mejor me callo. ¿No? Entonces las emociones no han sido resueltas, más bien hemos generado otra emoción a la emoción que ya existía, ¿no? A la emoción, en este caso de la envidia, se le ha generado también otra emoción que es el miedo, ¿no? Mi mamá me va a pegar si sigo llorando. Entonces mejor me callo para que no me pegue. Entonces seguimos nosotros no ayudándoles a manejar sus emociones, sino a veces hasta confundiéndoles en el manejo de sus emociones, porque en vez de ya ayudarles a identificar la emoción, les generamos otra emoción más, ¿no? Extra a la emoción que sentían antes. Entonces, usted puede usar los comentarios, como le digo, para que la persona o el niño pueda identificarse mejor con la emoción que se está sintiendo, ¿no? Como les digo, después de todo, el niño no dijo yo voy a sentir envidia por los regalos del niño, sino que cuando llegó a la fiesta, vio los regalos, él sintió eso, ¿no? Y se puso a llorar porque sintió envidia, pero él todavía no lo sabía. Entonces, el hecho de que un adulto le escuche y le entienda, ¿no? Lo que en este caso el niño está sintiendo, es el tipo de guía que necesita un niño, ¿no? Y ese tipo de guía es el que le va a consolar al niño después, ¿no? Es el consuelo que necesita. No necesita un golpe encima, no necesita que le digan vámonos de aquí, no necesita que le digan la próxima nunca más te saco, no necesita ninguna de esas cosas, porque muchas de esas cosas, aunque tal vez a algunos les parezca exagerado, dentro dentro de todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños, también son considerados como violencia, ¿no? Y muchas veces es por la falta de paciencia nuestra y también un poco por la falta de conocimiento. Entonces, en uno de los estudios que se ha hecho acerca de esto de la crianza, muchos de los padres terminan en el maltrato pensando que es lo correcto, ¿no? Que es la única manera de criar a los hijos, del estilo de crianza, ¿no? Eso se dio en la encuesta que hicieron, donde se dijo que el maltrato ha aumentado aquí en el Ecuador al menos un 47.5% más. Esa es la tasa ahorita en el 2019, 47.5% ha sido el maltrato aquí en todos los niños a nivel nacional. Entonces, esto es lo que nosotros
deberíamos entender, ¿no? El niño no quiere sentirse así. El niño se siente así y hay que ayudarle, hay que guiarle para de alguna manera consolarle en lo que está sucediéndole y también ayudarle a identificar la emoción que está viviendo en ese momento. Entonces, ¿no? Necesitamos nosotros ayudarle, ¿no? Y eso se va a lograr ayudándole al niño a describir lo que está sintiendo, a identificar lo que siente, ¿no? Y eso de alguna manera, como quien dice, inmediata o de una forma consiguiente a lo que usted hizo, le va a proveer un efecto de calma al niño, porque ya va a entender lo que le está sucediendo. Entonces el niño va a empezar a calmarse. Entonces eso es lo que va a suceder en relación, o lo que sucedió en relación al niño que hablamos del que lo estaba sucediendo en la fiesta de cumpleaños, ¿no? El hecho de que usted le guíe acerca de sus emociones, no solo le va a ayudar a que él entienda, ¿no?, cuáles son las emociones, sino que también le va a ayudar a darle un efecto calmante, a calmarse más rápido acerca de sus emociones, ¿no? Eso nos pasa a nosotros como adultos. Se ha dado cuenta que cuando ya entendemos que la envidia no está bien, ¿no?, y la catalogamos dentro de nosotros, la hemos comprendido, nosotros empezamos a calmarnos porque decimos, no debo sentir esto. No debo sentir esto, no debo sentir esto. Al menos como cristianos, cuando identificamos ya las emociones, como dice Pablo, la amargura, ¿no?, que viene de la ira, cuando empezamos a identificar ya la tristeza, cuando empezamos a identificar ya las emociones, nosotros empezamos a gestionarlas mejor y empezamos a manejarlas de una forma correcta, ¿no? Y gracias a Dios que tenemos la palabra que nos ayuda a gestionar mejor nuestras emociones, ¿no? Tenemos la palabra que nos ayuda a manejar la ira, a manejar mejor la tristeza, hasta nos ayuda a manejar la alegría, ¿no?, los momentos buenos. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos hacer como padres en un caso similar. Escuchar con empatía. ¿Qué quería decir? No decirle lo que tiene que hacer al niño, sino empezar a tratar de escuchar lo que él tiene que decir. Y en eso tenemos que tener nosotros bastante cuidado, ¿no? Bastante cuidado cuando empezamos a escuchar las emociones de los niños, ¿no? Porque las emociones de los niños o las causas de las emociones de los niños nos pueden parecer a nosotros tontas, ¿no? Como diciendo, por eso estarás así, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando empezamos a escuchar lo que el niño siente, nos parece algo simple, ¿no? Como diciéndole, no deberías estar enojado por eso, es una tontería. Y realmente eso es lo que no nos ayuda a vincularnos con ellos, ¿no? No les ayuda a ser empáticos y no les ayuda a ellos a manejar bien sus emociones, ¿no? Les vuelvo a repetir las ventajas de ayudarles a manejar bien sus emociones en los niños. ¿Qué hacen? Los niños que tienen una mejor salud emocional, ¿no?, confían mejor en sí mismos, hacen mejor trabajo en la escuela, tienen menos problemas de comportamiento, se llevan mejor con sus amigos y con los demás, tienen menos enfermedades infecciosas y pueden lidiar mejor con los conflictos, ¿no?, entre los padres. ¿Qué quiero decir esto? Que pueden lidiar mejor en las situaciones donde hay problemas también en el hogar. Entonces, la salud emocional que nosotros podemos generar a los niños les van a ayudar a enfrentarse de tal forma que puedan sobresalir o sobrellevar las dificultades que van a ellos a enfrentar en el futuro. Entonces, yo les animo a que ustedes puedan empezar a hacer esto, ¿no? A escuchar a sus niños más, ¿no?, antes de explicarles cómo deberían comportarse o cómo deberían hacerlo. A escucharles más y empezar a validar la emoción que están sintiendo en ese momento. No a pensar que la emoción es algo tonto, es una tontería, no deberías sentirte así, ¿no? Sino que empecemos nosotros a ver las emociones como algo importante. Ahora, esto es complicado porque no siempre va a ser un ataque de una crisis de envidia en situaciones como la que vimos hace un momentito. Las emociones de los niños y de todos son variadas y muchas veces muy complejas porque podemos sentir a veces varias emociones al mismo tiempo y con frecuencia las emociones de un nivel más bajo, por ejemplo, cuando un niño simplemente se siente incómodo o triste, son las que más representan retos para los padres, ¿no? A veces parece que los retos más grandes fueran cuando los niños están teniendo problemas
como lo que le pasó en público con el niño que estaba en la fiesta, pero uno de los retos más grandes que hay para los que son padres, abuelos, tíos, sobrinos, es, es trabajar con las emociones de bajo impacto, ¿no? Cuando el niño solo se siente incómodo, cuando el niño solo se siente triste, ¿no? Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Y hay que tratar de identificar mucho esto, porque en las emociones y en otras cosas más se puede identificar cuando hay casos de abuso, ¿no? En el caso de niños. Usted tiene que darse cuenta porque a veces el niño no empieza a llorar así como loco, ¿no? Porque ha sido abusado, porque el niño no entiende lo que ha sucedido, pero el niño empieza a tener situaciones más incómodas, un poco tristes, ¿no? A cambiar un poco su sentido emocional. Y ahí es cuando nosotros como padres deberíamos aplicar la primera, que era estar conscientes de las emociones de los niños. Y en este caso, escuchar lo que está sucediendo. Entonces, hay que echarle harto corazón a esto, ¿no? Hartas ganas también, porque esto no es algo que a muchos de los padres se les hace como algo natural, ¿no? Porque hemos tenido un estilo de crianza muy, 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 pero muy diferente, donde tal vez nuestros padres fueron muy autoritarios, ¿no? Que era así como se digo y punto, y nunca hubo la posibilidad de en casa hablar de las emociones, de los sentimientos, ¿no? Más bien era así es y punto, se acabó, yo soy papá, yo soy mamá y nadie me dice nada. O podemos también estar viviendo una paternidad totalmente diferente, ¿no? Muy permisiva, donde prácticamente no nos importa lo que pase con la vida de los niños. Les damos, como quien dice, la facilidad de hacer todo lo que quieran, ¿no? No les ayudamos a manejar sus emociones, sino que es lo que ellos digan, prácticamente, ¿no? Entonces a veces hemos hecho ese salto de ser padres muy autoritarios a ser padres muy permisivos, ¿no? Casi muchas veces ya cayendo en la negligencia, que es lo que no debería pasar. Entonces, yo les animo a que empiecen a trabajar en esto y se empieza escuchando, ¿no? Este paso es eso, se empieza escuchando de manera cuidadosa lo que sienten sus niños, porque cuando usted le está escuchando a su hijo, a su hija, lo que le está demostrando a él es que a usted le importa, ¿no? Que sus sentimientos le importan a usted, que su vida le importa, ¿no? Y eso implica que usted también no solo escuche con los oídos, sino que usted escuche cómo comunican con todo, ¿no? Un niño no solo comunica con lo que dice, comunica también con lo que hace, ¿no? Por eso hay que leer también las emociones con las pistas que nos dan los niños, ¿no? Usted se debe haber dado cuenta que cuando usted le pregunta a algún niño cómo se siente, el niño puede alzar los hombros, el niño puede fruncir el ceño, muchas cosas pueden ayudarnos a nosotros a ver, ¿no? Cómo se siente el niño. No solo el hecho que diga el niño me siento así, y más bien al niño hay que tratar de, como les hablábamos en el primer paso, rastrear las emociones del niño, ¿no? Ver su lenguaje corporal, ¿no? Muchas veces los niños se enojan y no lo dicen, pero hacen puños del coraje, ¿no? Y uno se da cuenta, ¿no? Cuando el niño está así cabizbajo, agachado, se puede podríamos llegar a pensar que el niño está reflejando tristeza, ¿no? Entonces las palabras nos dicen muchas cosas, pero las cosas que hacen los niños también nos dicen mucho. El tono de voz con el que lo dicen, el énfasis que le ponen a ciertas palabras, ¿no? Son formas en las que nosotros podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede a un niño? ¿No? Entonces, a veces los niños como los adultos no se sienten cómodos hablando de las emociones, ¿no? Eso nos pasa a muchos de nosotros adultos porque de niños ni de adolescentes no pudimos hablar con otros acerca de nuestras emociones. Por eso se nos hace tan difícil. Por eso es tan duro esa de, ¿cómo te sientes? Le dicen a la esposa. La esposa dice, no me pasa nada. ¿Segura no estás nada? No, nada, dicen. ¿No? Y por dentro está que le hierve la sangre del coraje, ¿no? ¿Te pasa algo? Le preguntan al esposo o a la esposa. No, no me pasa nada, dice, ¿no? Y eso cuando responden bien, porque cuando responden mal, dicen, no, no me pasa nada. Y no es que no le pasa nada, le están pasando de todo. Y eso también les pasa a los padres con los hijos, ¿no? La hijita o el hijo que le dice, mami, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. ¿Estás enojada? No, no estoy enojada. Entonces, las respuestas que nosotros les estamos dando a los niños
va a ser incongruente, ¿no? Me grita, pero dice que no está enojada. Entonces, ¿cómo es esta cuestión de las emociones? ¿No? Me dice que no está enojada, pero en cambio con lo que me dice, me está diciendo otra cosa. Entonces, así como los niños se sienten incómodos para hablar de sus emociones, a nosotros los adultos también nos cuesta hacerlo, por eso es complicado. Entonces, lo que necesitamos como adultos para escuchar a nuestros niños es, primero, mucha paciencia, muchísima paciencia. Yo les animo a que ustedes puedan realmente, hay veces que decimos, yo ya no oro por paciencia porque Diosito parece que se está pasando, pero realmente necesitamos nosotros orar mucho para que ese fruto se haga presente en nuestras vidas, la paciencia. Ese fruto del Espíritu Santo nos ayude a nosotros a tratar mejor a nuestros niños, ¿no? A que podamos ayudarles a ellos en todo lo que ellos necesitan, ¿no? A que podamos ayudarles a salir de una situación oscura donde ellos no sentían nada, a que haya luz, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Un niño que no sabe cómo manejar sus emociones, no sabe ni lo que siente, es como el niño que está en la imagen ahí, que no sabe cómo hacer o qué hacer con lo que siente. Pero cuando nosotros ya les guiamos y ya les escuchamos, les tenemos paciencia, estamos ahí para ellos, les damos luz para que ellos puedan entender lo que sienten y puedan gestionarlo de mejor manera, ¿no? Entonces, prácticamente necesitamos paciencia, necesitamos ser muy pilas también, ¿no? La perspicacia para llegar a la raíz del problema, porque muchas veces nosotros como adultos identificamos ya y decimos, esto es envidia, ¿no? Y muchas veces no es envidia, es otra situación. Entonces, hay que ser muy pilas, muy perspicaces para llegar a la raíz de la emoción, ¿no? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que le está generando esa emoción al niño? Entonces, van a suceder muchas cosas en su casa, ¿no? Como que tal vez le guste mucho ir a la escuela a su hijo y después de un momento ya no quiere ir, que pasa mucho en las escuelas, ¿no? Yo creo que le ha pasado, al menos algunas que aquí son maestras y tienen hijos también, va a pasar que algún momento va a venir el padre de familia y le va a decir, mi hijo ya no quiere venir, ¿qué pasó? ¿No? O su hijo va a llegar y va a decir, yo ya no quiero ir a la escuelita, mami, ¿no? Y antes era feliz, contenta, ¿no? Y siempre con ese ánimo de, ya me voy a la escuelita, ya quiero ir a la escuelita, ¿no? Y no hay que alarmarse tanto porque no siempre es un abuso físico o peor, un abuso sexual, ¿no? A veces es un problema con los amiguitos, ¿no? Entonces la idea es que nosotros lleguemos a escuchar, tratar de preguntarle por qué se siente así, ¿no? Seguramente el niño le va a decir que no es nada, ¿no? Muchas veces se encogen los hombres y dicen, no es nada, ¿no? Y en ese momento es cuando usted no debe de dejar de ser perspicaz, ¿no? Como el niño le dijo, no es nada, usted va a decir, dijo que no es nada, entonces no ha de ser nada. No, a veces nosotros nos equivocamos porque decimos, me dijo que no era nada, entonces ha de ser nada, ¿no? Es como cuando su esposa le dice, no, no me pasa nada. No, pues no se va a quedar con el no me pasa nada. Sabe usted que le pasa algo, ¿no? Sabe que la situación está mal, está quebrantada entre la relación que ustedes tienen. Entonces es importante que nosotros lleguemos hasta la raíz de la emoción, ¿no? Puede ser que se peleó con un amiguito y ya no quiere ir porque ya no le quiere ver al amiguito. A nosotros nos parece muy infantil esta cuestión, porque podemos decir, ¿cómo no vas a ir por el amiguito? Tienes que ir. Pero no tratamos de entender qué es lo que siente el amiguito o qué es lo que está sintiendo para ayudarle en esa emoción y previo, ¿no? Que él pueda manejar esa situación mejor. Entonces, necesitamos nosotros hacer lo que nos dice este tercer paso, que es escuchar y validar las emociones del niño, ¿no? Una de las formas, como les dije hace un momento, es hacer comentarios acerca de lo que está sucediendo, ¿no? No decirle, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Estás bien? Como muchas veces decimos, ¿no? Sino, algo te molesta, te gustaba mucho ir a la escuelita y ahora no quieres ir, ¿no? ¿Pasó algo en la escuelita? ¿No? ¿Te sientes mal por algo? Para muchos la parte más problemática es que cuando el niño habla, nos parece algo tonto, algo insignificante, porque como realmente es algo de la infancia, para nosotros que ya somos adultos nos va a parecer algo insignificante y decimos, ay Dios mío, ¿te sentías así por esto? Entonces yo le animo a que si usted se entera de que el niño se peleó con sus amiguitos, por ejemplo, y ya no quiere ir a la escuela, es posible que
sienta la tentación usted de decirle, ya olvídale, es una pelea nomás de niños, no te preocupes, ¿no? ¿Cómo vas a estar por esto sintiéndote así? ¿Cómo no vas a querer ir a la escuela por esto? Tal vez hasta se enoje usted, ¿no? Diciendo, o sea, por esto no querías ir a la escuela, ¿no? Pero para un niño, eso no es tan fácil como para nosotros, ¿no? Para nosotros es algo simple, ¿no? Al parecer, pero para un niño es algo complicado. Si lo llevamos al mundo adulto, es como que usted estuviera peleado con alguien de su trabajo. Entonces, para usted va a ser complicado estar siempre en ese mismo trabajo. La única cosa que le mantiene en el trabajo es el sueldo, ¿no? El buen sueldo tal vez que gana, y si no, no. Algún rato se va a ir a ese trabajo. Entonces, lo mismo pasa con los niños, no es algo tan fácil para ellos, ¿no? Entonces, una cosa que debemos recordar nosotros como cuidadores, como padres, como abuelos, como tíos, como lo que sea que somos para los niños, es recordar que los niños no tienen los años de experiencia lidiando con sus emociones, como nos pasa a nosotros, que tenemos ya mucho tiempo con estas cuestiones acerca de las emociones, ¿no? Mucho tiempo, muchas experiencias que nos han hecho sentir de diferentes formas, y también muchas a veces cosas a través de la palabra o a través de estos talleres que nos van haciendo entender acerca de las emociones. Pero ellos no, ellos están y recién saliendo del cascarón y inmiscuyéndose en este mundo de las emociones. Entonces, para los niños las emociones son, póngase esto en la cabeza, para los niños las emociones son nuevas, para los niños las emociones son algo extraño, algo que realmente recién están ellos comprendiendo, aprendiendo. Entonces, algunas situaciones que pueden parecer para nosotros pequeñeces, resultan ser para los adultos cosas, algunas cosas que para nosotros como adultos nos parecen pequeñeces, para los niños pueden ser algo muy, 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 muy grande. Entonces nosotros debemos tener cuidado en esa situación, ¿no? Listo. Entonces, lo importante es que nosotros podamos poco a poco convertirnos en aliados de los hijos, ¿no? Entonces, debemos nosotros invertir nuestro tiempo y a través de lo que nosotros hacemos, tratar de convertirnos en aliados de los hijos, ¿no? Aliados que les ayudemos a hacer guías, que les podamos entrenar en esa cuestión de las emociones, ¿no? Que ayudemos o busquemos la manera más efectiva de hacerlo para que el niño pueda comprender lo que siente, pueda expresar lo que siente por medio de las palabras, por medio de lo que en ese momento está sintiendo y que podemos nosotros ayudarles, ¿no? Entonces, algunos consejos finales acerca de esta cuestión, ¿no? El primer consejo final que nosotros podemos tener es no descartar las emociones de un niño como que fueran insignificantes o como que fuera algo tonto, ¿no? La segunda cosa que nosotros debemos hacer es escuchar al niño de manera que él sepa que usted le está prestando atención. No solo decir, sí, sí, te estoy escuchando y viendo la televisión, ¿no? La tercera cosa es que no debemos juzgar ni criticar las emociones de los niños, ¿no? No critique, no juzgue la emoción del niño, más bien comprenda lo que está sintiendo, valide lo que está sintiendo. Y por último, las palabras que expresan comprensión siempre deben ir antes que el consejo. Y eso es para nosotros como adultos también. Cuando alguien llegue y nos pida ayuda, primero deben ir las palabras de comprensión, o sea, de validación, de entender lo que está sintiendo, para luego sí poder dar un consejo. Aquí nos disculpan la falla ortográfica, es consejo con S. Entonces, mis hermanos, yo les animo a que ustedes puedan poner en práctica esta parte que hemos hablado hoy, ¿no? De escuchar a sus hijos con empatía, poniéndose en los pies de ellos, perdón, y validando sus emociones. Aquí les hemos dejado estos consejos finales. Si tienen alguna pregunta o alguna acotación en este tiempo, es bienvenido todo lo que puedan decir. Si no tienen ninguna pregunta, acotación o algo que decir, terminamos. Como saben decir, hablen o callen para siempre. Sí. Listo. Nada más, nadie, ninguna pregunta. Como saben decir, o bien quedó todo claro o bien quedó en nada. No, espero que les haya quedado algo en claro.
y que realmente podamos pensar en esta cuestión porque es algo que no sucede mucho, pero que poco lo tomamos en mente o poco lo ponemos en práctica. Como les dije la semana anterior, en estas cuestiones de las emociones, no hay una receta mágica que usted diga, haga esto puntualmente y le va a resultar muchísimo y su hijo va a cambiar y toda esa cuestión. Esto es un proceso de vida, ¿no? De trabajar con ellos, de tener paciencia, de estar más comprometidos con la educación de sus hijos. A veces pensamos que la educación de los niños solo es la educación de la escuela, que ellos saquen su título, que ellos tengan un oficio o algo que les ayude a hacer dinero, y nos olvidamos de esta parte emocional que también es parte importante de la educación de los niños, ¿no? Que ellos aprendan a manejar sus emociones, que ellos puedan gestionarlas mejor, que ellos puedan hacerlo de tal forma que les ayude a enfrentar cualquier situación que va a aparecer en el futuro. Como veo que no tiene ninguna pregunta, voy a parar la grabación. Ah, Pastor Jorgito, a ver, díganos. Di algo. Gracias. Bien dice la palabra del Señor que Y le aplasté también, pero no se me hizo nada. que el Señor Jesucristo ha venido a deshacer las obras del diablo. Me parece que la mejor manera de romper esos patrones en los cuales nos hemos formado es aprendiendo de la palabra de Dios y aprendiendo a madurar, caminar en el Señor, aplicando la palabra, el dominio propio, la paciencia, entender a los demás. Eso, entonces vamos a romper esos patrones porque todos de una manera venimos formados, como dice en la carta de Pedro, como nos han criado nuestros padres. Pero el Señor Jesucristo ha venido a romper esos patrones. Y así que, mi hermanito, gracias por el taller y tenemos la palabra que nos libera, nos sana y de a poco ir aprendiendo. Así que gracias, mi hermanita, eso más quería decir. Sí, realmente es así. Si nosotros nos ponemos a pensar, la mayoría de las cosas que hemos hablado acerca de esto que dice Godham, que es lo que estamos citando en esta noche, son cosas que están en la Biblia. O sea, que a veces no les ponemos atención nomás. Y como sabemos decir, a veces le hacemos caso más al ser humano, al hombre, que a la palabra que ya está ahí. Entonces, la idea es que cada día sigamos mejorando en esto. Algo creo que quería decir mi hermana Miriam. Miriam. Sí. Lo que pasa es que verán. Hay cosas que sí, en lo que usted nos dio ahorita, todos los consejos están súper bien porque sí los necesitamos a veces. Porque como dijeron, tenemos esa herencia de los papás y aún mucho más de pronto cuando no son con el conocimiento cristiano, entonces sí, de pronto así estamos y debemos de cambiar, aunque nuestra conciencia misma nos dice que no debemos hacer, pero por no controlarnos las ideas, estamos ahí. Aunque, bueno, yo el comentario que di, casi no me han dado mucho que hacer mis hijos, porque con el papá tiene un buen carácter, entonces él más está ahí. Es lo que sí quiero, como por ejemplo, les digo un consejo que rato no pude porque no sé qué se me hizo el celular. A veces si son tímidos, ¿no? De repente hay alguien en mi familia que es así, de repente un poco Dani. Pero digo, es porque a veces en la panza de pronto se vivió cosas que de pronto de tristeza y salen a resaltar a el bebé. Y no sé, yo a veces he visto eso, ¿no? Que cosas en el vientre se crió así, o sea, se estuvo desarrollando desde el vientre así y salen con ese, ¿qué se podría decir? Esa forma adaptada en el vientre, ¿no? Sí he rogado bastante a Dios porque si Dios es grande y si cambia a Dios, eso sí les puedo decir cualquier cosa. Lo que pasa que a veces si nos descuidamos de decir, no, es un lloro nomás. A veces sí toca pedir desde chiquitos a Dios
y Dios sí nos corrige bastante, sí nos corrige. Eso nomás. Listo, mi hermana Miriam. Pienso que lo que usted está diciendo es parte todos tenemos diferentes personalidades y una de las personalidades es esa, hay personas que son un poco más tímidas, si lo así podemos llamarlos, ¿no? En psicología, pues cada personalidad tiene un nombre, ¿no? De los que son un poco más tímidos, de los que son más abiertos y les gusta llamar la atención y toda esa cuestión. Ahora, justamente de eso es lo que estamos tratando de hablar, ¿no? El trabajo del padre es importantísimo porque cada uno nace con una personalidad, pero el carácter y el manejo de emociones y toda esa cuestión es un trabajo de la familia, ¿no? Como les hablé al inicio de la reunión, donde se forja la forma en cómo va a trabajar sus emociones el niño cuando sea adulto, cuando sea adolescente, en su desarrollo de vida, cuando siga avanzando en su vida, es en la familia. O sea, si usted le trató a gritos, ¿no? En algún momento eso también va a volver a replicar. Como dice la Biblia, ¿no? Las cosas que nosotros hacemos mal van hasta la cuarta generación, ¿no? Sean vicios, sea mala forma de manejar la emoción, sea que somos agresivos, sea que tal vez lleguemos a la violencia, todo eso, la Biblia lo dice, hasta la cuarta generación, hasta que uno no rompa el ciclo, ¿no? Y viceversa, en cambio, la palabra mismo dice que cuando nosotros bendecimos a los hijos, eso en cambio va hasta 1000 generaciones. Y eso es una gran verdad, ¿no? Cuando empezamos a conocer la palabra, eso nos transforma nuestra generación y llega muchas veces a las generaciones siguientes. Nosotros tenemos testimonios de eso muy grandes aquí en la iglesia Betel también, ¿no? Por ejemplo, está la generación de mi esposa, ¿no? La generación viene desde la generación de la abuelita, luego la mamá, luego ella, y Dios mediante esperamos que en Dios que la generación que viene sea mejor que la anterior, ¿no? Porque gracias a Dios tenemos muchos recursos más, como el de hoy que tenemos ya, ¿no? Y hay que seguir trabajando, ¿no? No hay que descuidarnos, pienso yo. A veces con los chicos que menos problemas nos han dado, es donde más hay que trabajar, porque a veces los descuidamos porque decimos, es que nunca me dio problemas. Y yo estoy seguro que usted le ha de haber pasado, y a mí me han llegado a consejería algunos hermanos así, es que mi hijo nunca me dio problemas, es que mi hijo nunca hacía nada malo, es que mi hijo era buen estudiante, ¿no? Es que mi hijo en el colegio le iba muy bien, no sé qué le pasó en la adolescencia, ¿no? Nunca me dio problema, y ese es uno de los problemas, pienso yo, como padres, que a veces nos enfocamos mucho en el hijo que da problemas desde niño, ¿no? Que es un poco más abierto, más, tiene otra personalidad diferente a la del otro que es un poco más tímido, hace las cosas con más rapidez, es más obediente. Y nos enfocamos a veces solo en el que es un poco más problemático y nos olvidamos de trabajar también en aquel que no muestra muchas emociones. Y como les dije en el taller, son aquellas emociones que no son tan intensas, las que hay que echarles más ojo y que son más difíciles de trabajar porque son imperceptibles a veces a la visión que nosotros tenemos. ¿Qué les quiero decir con esto? A veces nosotros solo trabajamos cuando el niño está haciendo una rabieta y no cuando por ahí está un poco decaído, ¿no? Nos llama más la atención que me responda, por ejemplo, ¿no? Y que esté enojado por algo y que me responda, o como a veces los niñitos, ¿no? Se enojan y quieren alzarle la mano a la mamá. Y a veces nos molesta más eso y no tanto que el niño que estaba muy feliz esté un poco triste, ¿no? Que son como emociones que no son tan intensas como muchas veces es la ira o cuando el niño se enoja o cuando tiene esta emoción como la envidia hacia a los demás niñitos o cuestiones así. Entonces yo sí les animo, hermanos, escuchen a sus hijos, ¿no? Yo creo que esto nos hizo falta muchísimo a nosotros como a nuestra generación, hablo yo, y a las generaciones anteriores. Que alguien se siente a decir, yo te entiendo, ¿no? Yo entiendo lo que estás viviendo, yo entiendo lo que estás pasando, o no te entiendo, pero aquí estoy contigo. ¿Qué te pasa? ¿No? Yo creo que estás enojado por esto. ¿Por qué estás enojado? Habla conmigo. ¿Sí me entiende? Y le digo porque es tan difícil para nosotros como adultos que
en mi matrimonio me ha tocado también así, ¿no? No funciona el, ¿estás bien? No funciona el ¿qué te pasa? Porque las respuestas siempre van a ser, estoy bien, no pasa nada, aun cuando las cosas estén re mal, ¿no? O algo haya sucedido. Siempre hay que ir buscando la raíz, aun cuando esa raíz nos lleva a la confrontación, aun cuando esa raíz muchas veces sea difícil porque no nos gusta hablar de nuestras emociones, porque hemos crecido así, ¿no? Cerrados en nuestras emociones, sin querer hablar de ellas. Y me ha tocado a mí hacer esto, ¿no? Yo creo que estás enojada. Y ella me dice, claro, pues que estoy enojada, ¿no? Entonces, listo, ¿no? Como a los niños, ya identificaste el sentimiento. Ahora sí, vamos a hablar de ese sentimiento, ¿no? ¿Por qué estás enojada? ¿No? Yo creo que te enojaste porque hice esto. Porque uno como esposo sabe la burrada que hizo, ¿no? Y ya sabe que, por qué está enojada. Entonces ya sabe, uno dice, está enojada por esto. Pero muchas veces hay que abrirnos y ser sensibles a lo que está sintiendo el otro, porque muchas veces vamos a decir, es que ella tiene la culpa, ¿no? Si es una tontería lo que hice, de gana está enojada. Entonces, desde ahí empezamos nosotros a replicar eso con los niños, ¿no? Es una tontería lo que siente mi hijo. No escuchamos empáticamente, no me pongo en los pies del otro para decir, a ver, por esto está enojada. Entonces, vamos a conversar de esto. Entonces, yo le animo a que usted en las siguientes veces que vaya a conversar de las emociones con alguien, eso funciona tanto como con adultos y con niños. No es una receta mágica, ¿no? Es hacer comentarios acerca de lo que está sucediendo para llegar a la raíz, ¿no? Eso se hace también cuando vienen a consejería, de decirle, y yo le siento triste, ¿no? Porque si usted llega de primeras a decirle, ¿estás bien? O sea, si nosotros nos ponemos la mano en el corazón y yo le invito, por ejemplo, a alguna hermana mía de la iglesia y le digo, hermana, ¿está bien? La hermana me va a decir, sí, amén, gloria a Dios, estamos en victoria. Y en la casa pueden estarse matando. ¿Me hago entender? Entonces, el matrimonio tal vez está mal, ¿no? Están peleados, están a punto de divorciarse. A veces nosotros como pastores, lastimosamente, llegamos a enterarnos de esas cosas cuando ya toca ir a acompañarle a firmar, ¿no? Y muchas veces ha sido por eso, porque hemos perdido esa capacidad de, como seres humanos, como padres, como personas también, como hermanos en Cristo, de escuchar, ¿no? De escuchar. Y yo estoy seguro que nosotros manejáramos mucho mejor las emociones que tenemos hoy si alguien, ¿no? En este caso nuestros padres, si hubieran sentado con nosotros y en vez de pegarnos o en vez de decirnos nos vamos de aquí o en vez de decirnos esto es una tontería o regañarnos, ¿no? O burlarse, porque eso pasa mucho también, burlarse de las emociones de los niños, nos hubiera ido mucho mejor o nos hubiera gustado a nosotros que alguien se hubiese sentado junto a nosotros y nos hubiera dicho, yo creo que te sientes así, está bien, ¿no? Nos hubiera abrazado al lado de nosotros, nos hubiera hecho entender lo que sentíamos y nos hubiera ayudado a calmarnos, ¿no? Hubiera sido mucho más valioso que el hecho de que nos hubieran mostrado una vara, un palo y nos hubieran dicho, te callas y punto, o te callas y ya, ¿no? O te callas o te callo, como muchas veces se escucha, ¿no? Y hubiera sido mucho más efectivo para nosotros, ¿no? Yo le aseguro a cada uno de ustedes que hubiera sido diferente, ¿no? Y yo anhelo que eso podamos replicar. La Biblia habla mucho acerca de la disciplina hacia los hijos, ¿no? Pero una forma eficaz de disciplinar es enseñar, ¿no? Si la disciplina no trae enseñanza y solo trae castigo, no funciona. Eso hace el Señor con nosotros, ¿no? Dios nos disciplina a nosotros también, como dice la Biblia en Proverbios, ¿no? Dios al que ama disciplina. Pero la disciplina del Señor siempre va a traer una enseñanza para nuestras vidas, ¿no? Nunca es castigo solo, ¿no? Nunca es solo le castigué y tiene que aprender. No, no tiene que aprender el niño, usted tiene que enseñarle, porque Dios le ha dado a usted en sus manos la vida de esos pequeños, ¿no? Así que es mucha responsabilidad la que ustedes tienen como padres, gracias a Dios todavía no entro a ese mundo y estoy seguro que para mí también va a ser muy complicado, no quiero yo ser como el experto de decir, es que así se hace y ¿por qué no lo hacen bien? Sino darles herramientas para que ustedes puedan mejorar en la paternidad que ustedes tienen, para que Dios nos ayude a hacerlo bien, porque la paternidad es complicada y nos vamos a equivocar muchas veces, ¿no? Y lo importante es que como seres humanos aceptemos las equivocaciones que tengamos, que hasta podamos
abrirnos a los hijos, como hablábamos en las primeras sesiones, y decirles, yo me siento mal contigo porque yo me equivoqué, hijo, ¿no? Y yo también hice mal. A veces pensamos que eso nos quita autoridad, ¿no? Eso nos da autoridad, nos vincula con los hijos, nos va a generar más confianza, va a hacer que sus hijos lleguen a la adolescencia y quieran contarle lo que les pasa. Pero si nosotros nos cerramos a las emociones y no les ayudamos a gestionarlas mejor, no escuchamos empáticamente, que es lo que hoy hablamos, no validamos sus emociones, va a ser muy, 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 muy difícil que lleguen a la adolescencia y que quieran hablar con ustedes. Van a buscar ayuda donde alguien que le escuche, porque eso van a decir ellos. Él sí me entiende, ella sí me entiende, mi amigo me entiende, tú no me entiendes, mamá, tú no me entiendes, papá, tú solo me dices lo que tengo que hacer, pero no me enseñas, no me dices, no me entiendes, ¿no? Y yo me pongo la mano en el corazón, eso es lo que me pasó a mí cuando fui adolescente, ¿no? Uno, en vez de ir a los papás o a la mamá o tal vez a mis hermanas mayores, en vez de ir hacia ellos a hablar de mis emociones, lo que uno iba es a buscar un amigo. Y lastimosamente el amigo está en la misma conflicto que uno a esa edad. Entonces no es mucha ayuda, que digamos, ¿no? Entonces la idea es ir trabajando esto, ahora que ustedes tienen niños pequeños, en el caso del pastor Jorgito, que tiene un nietito, que se puede ir trabajando también con él, ¿no? Esto no es de voy a pensar, no, a ver, ¿cuál era el paso número 1? No, esto es de irlo poniendo en práctica día a día e ir trabajándolo, ¿no? Ahorita estamos hablando mucho de la teoría, de las cosas que se puedan hacer, pero la idea es que usted lo vaya poniendo en práctica, ¿no? Y que poco a poco vaya ganando más paciencia, se vuelvan más pilas en la cuestión de las emociones, les ayude a gestionarlas mejor y que poco a poco usted pueda ver el progreso de su trabajo como padre, como cuidador, como pastor, como abuelo, como tío, y que podamos ayudarles a los niños, ¿no? A estos niños que, como les dije, en esta temporada están sufriendo tanto maltrato, ¿no? Tanto psicológico como físico, ¿no? Las cifras crecen, eso es triste, ¿no? Crecen. Y les aseguro, y esto es duro para mí como cristiano decirlo, los cristianos también somos parte de las estadísticas de maltrato, ¿no? No estamos fuera de las estadísticas, estamos dentro de las estadísticas. Porque muchos cristianos seguimos pensando que la educación o la disciplina es solo con la vara, ¿no? O solo pegando, ¿no? Y no hemos entendido nosotros que la disciplina va mucho más allá de los golpes, ¿no? Cierto es que muchos van a decir, no, es que la vara sí es importante y toda esa cuestión. Está muy bien, yo respeto los criterios de cada uno de ustedes, pero lo que sí les animo a ustedes es que ustedes aprendan a hacerlo también el lado emocional, trabajen también las emociones, ¿no? Porque si usted se pone a pensar, póngase la mano en el corazón, cierto es que no somos delincuentes, ni somos ladrones, ni corruptos, porque la vara de alguna manera sí nos hizo bien en el lado moral, ¿no? En el lado moral y ético muchas veces, pero en el lado emocional no nos ayudó mucho. Si usted se pone la mano en el corazón, cierto es que nos forjó como personas de bien. El hecho de que nos pegaron y nos dijeron esto está mal, sí nos forjó moralmente y éticamente, ¿no? Ninguno de nosotros es ladrón, ninguno de nosotros le haría mal a alguien, ¿no? Más si crecimos con principios cristianos, pero emocionalmente nos costó, o a veces nos sigue costando a nosotros. Entonces sí es algo que hay que seguir trabajando, es un gran reto que ustedes tienen como cuidadores, como padres, a nosotros como pastores, pero es algo muy lindo a lo cual Dios nos ha dado la posibilidad de ser parte de ello. Bendición del Señor, dice, son los hijos la palabra, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos. Entonces que veamos eso en los niños, ¿no? Que son la herencia que el Señor nos está dejando. Que como iglesia podamos nosotros ver en ellos eso. Es una gran herencia que tenemos, ¿no? Justo vi una frase que decía para terminar un profesor que me dio clases a mí en el seminario, se llama Israel Miranda, y la frase de él decía lo siguiente: si la iglesia pierde a los niños, habría perdido su alegría. Y eso es lo que va a suceder si nosotros perdemos a nuestros hijos, ¿no? Si nosotros como cristianos, como familias cristianas, perdemos a los niños, vamos a perder ese color que tiene la vida, que traen los niños para cada uno de nosotros. Porque realmente nos llenan de vitalidad, de vida, y nos dan, y yo estoy seguro que ustedes como padres, cuando sus hijos nacieron, les dieron muchísimas más ganas de seguir adelante. Son un gran impulso los hijos para que ustedes puedan desarrollarse más, ¿no? Entonces yo les animo
Es una tarea muy grande, una gran responsabilidad que ustedes les ha dado, porque Dios les ha puesto en sus manos y ha puesto en nuestras manos también como iglesia, ¿no? A estos pequeños, que de ellos, dijo el Señor, es el reino de los cielos. Entonces, que sigamos adelante, que sigan teniendo fe, que sobre todo trabajen las emociones, pero sobre todo sigamos enseñándoles del Señor a cada uno de ellos. Que nunca nos olvidemos de predicarles la palabra, de ayudarles a ellos a entender quién era Jesús, porque quien nos enseña a manejar las emociones en todas sus etapas es el Señor. El único que pudo hacerlo bien, ¿no? A nosotros nos sigue costando. El único que lo pudo hacer bien fue Jesús. Y qué mejor que para enseñarles las emociones y cómo manejarlas, enseñarles del Señor, enseñarles de Jesús a sus hijos, ¿no? Pero qué difícil va a ser si usted no está aprendiendo de Él, si usted no está manejando sus emociones como lo haría Jesús, si usted no está tratando a los niños como Jesús los trataría, ¿no? ¿Qué dijo el Señor? Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de tales es el reino de los cielos. Se nos ha olvidado eso, ser como niños, ¿no? Seguir aprendiendo más, seguir aceptando la corrección cuando es necesario, decir me equivoqué, perdonar, ser paciente y muchas cosas que nos sigue enseñando el Señor. Así que yo oro para que ustedes sigan siendo más como Jesús, para que ustedes así puedan impartir eso también a sus niños. Oremos para terminar y después podemos hablar de cualquier cosa, fútbol, comida. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Ayúdanos, Señor, en este trabajo duro que es de estar con los niños, guiarles en sus emociones. Ayúdanos, Señor, a escucharles más. Ayúdanos, Señor, a no despreciar sus emociones y a poder decir, Señor, ayúdanos en esta temporada. No nos dejes, Señor, perder a la niñez. Ayúdanos, Padre Santo, a ser buenos padres, tíos, abuelos, y que esta responsabilidad, Señor, no se nos vaya de las manos. Que sea lo más, Señor, lo más sagrado que tenemos en nuestros hogares. El cuidar de nuestros hijos, el cuidar de esos pequeños indefensos. El que nosotros seamos responsables, Señor, no solo de su educación intelectual, Señor, sino también de su educación espiritual y de su educación emocional. Que podamos trabajar, Señor, integralmente con ellos. Que no se nos olvide, Señor, que tú nos has hecho parte de la educación de ellos, que nosotros somos el ejemplo. Que no se nos olvide, Señor, que cada día debemos parecernos más a ti, para ayudarles a ellos a caminar, Señor, sobre tus pisadas. Que no se nos olvide, Señor, que nosotros somos el ejemplo que ellos miran para llegar a ti. Así que cada día ayúdanos, Señor, a ser esos hombres pacientes, mujeres pacientes, que te sirven, que te siguen, que saben dominarse a sí mismos, que manejan lo que dicen, que de lo que abunda del corazón hablan bendiciones y no solo maldiciones y palabras que hieren, sino que de sus corazones salen vida, salen manantiales de vida, como dice tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta noche por este tiempo que hemos podido aprender un poco más. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Listo, mis hermanos, si no tienen nada más que decir, terminamos con esta reunión.